En el año de 1946 marcó un punto de inflexión en la historia de Colombia, con el ascenso de Mariano Ospina Pérez al poder. El país sumergió en un periodo de violencia y conflicto que se conoció como la violencia. Este periodo, que se extendió por más de una década, estuvo marcado por la polarización política y social, la represión y la violación. Eh, el gobierno de Ospina Pérez fue clave para el proceso. Su estilo autoritario y represivo, combinado con la falta de diálogo y la transigencia política, creó un entorno propicio para que la violencia se extendiera por todo el país. La desigualdad social y económica, que ya era el problema crónico en Colombia, se exacerbó durante este periodo, lo que contribuyó a la escalada de la violencia. La violencia se manifestó de diferentes maneras, desde la represión política y militar hasta la violencia guerrillera y paramilitar. Los partidos políticos se polarizaron y la violencia se convirtió en una herramienta para lograr objetivos políticos. La sociedad colombiana se dividió y la violencia se convirtió en una parte integral de la vida cotidiana. La comprensión de este periodo es crucial para entender la complejidad de la historia colombiana y los desafíos que enfrenta el país en la actualidad. A través del estudio de este periodo podemos aprender sobre la importancia del diálogo, la tolerancia y la justicia social en la construcción de una sociedad pacífica y próspera. Además, podemos reflexionar sobre la necesidad de abordar la causa profunda de la violencia y trabajar hacia la reconciliación y la paz. Habla sobre Jorge Eliezer Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán fue un líder político colombiano que marcó su vida en dos diferentes fechas principales. El día de su muerte, que fue el 23 de enero de 1903 en Bogotá, y murió el 9 de abril de 1948 también en Bogotá, que fue el día que lo asesinaron. Ahora les voy a hablar quién es Jorge Eliezer Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán fue un líder político colombiano, abogado y orador, que es, para los que no saben qué orador, era que daba discursos emocionales. Presentaba también a los sectores populares como los estudiantes, los campesinos y los obreros. También era un líder del movimiento gaitanista, pero en el Partido Liberal. Se lanzó a la candidatura para el 1950 con muchas posibilidades de ganar. El 9 de abril de 1948 fue el asesinato. El asesinato fue a mediados del mediodía, a tiro libre saliendo de su oficina. El Bogotazo surgió después de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, que fue el 9 de abril de 1948. Inmediato, ese día, las personas que salían a la calle hubieron, asesinaron a esas personas que salieron a la calle, hubieron incendios en Bogotá, se atacaron a diferentes edificios políticos en Bogotá. Esa ciudad fue destruida totalmente, hubieron entre 500 y 300 personas afectadas. Esa guerra duró desde el 1948 hasta el 1958, que fue la guerra entre liberales y conservadores. La dictadura de Gustavo Rojas Pinilla comenzó el 13 de junio de 1953 y fue una dictadura que fue un golpe militar, pero sin resistencia. Él prometió lo que es paz, orden y organización. Él lo apoyó lo que son a grupos armados, apoyó grupos armados, lo que es la modernización del país, y voto fenomenal en 1954. Y persecución de los opositores. En 1958 fue el fin de la dictadura de Rojas Pinilla.
Él fue obligado en el 1958 a dejar el poder, dejándolo al país dividido. También se firmó el acuerdo entre libertadores y conservadores para alternarse la presidencia durante 16 años. Esto buscaba poner fin a la violencia política que llevaba más de una década. La elección de Alberto Lleras Camargo fue elegido en agosto de 1958. Su misión principal fue la reconciliación nacional y la participación del país. Aunque la violencia partidista disminuyó, todavía había enfrentamientos en las zonas rurales. Muchos campesinos estaban desplazados y había pobreza y desigualdad. En 1958 fue un caso muy porque marcó a demasiados campesinos y marcó paso a la violencia partidista en un instinto de paz con el Frente Nacional, aunque no solucionó todos los problemas en Colombia. No resolvió problemas de fondo como pobreza, tierras, desigualdad, la que más adelantó dio orden y a nuevos conflictos, guerrillas en los 60. La sociedad empezó a sentir un poco más de calma, pero también exclusiones políticas, porque otros movimientos distintos a la libertadora y conservadora no podrían participar. Aunque la violencia disminuyó en ese tiempo, también quedaron muchos grupos armados llamados bandoleros. Muchas familias seguían desplazadas por la violencia en los años anteriores. Su gobierno se centró en la participación y construir la confianza entre los partidos. También se repartieron ministerios, gobernaciones y alcaldías en parte iguales, 50 para cada partido. Esto disminuyó la violencia política porque ya no había competencia directa entre ellos. También el acuerdo consistió en que cada 4 años se alternaba en la presidencia entre libertadores y conservadores. Eso dio paso a una paz durante esos años. También su gobierno buscó reconciliación y participación y trabajo en la reconstrucción de la democracia. La paz fue parcial entre la guerra liberal y conservadora, pero no atendió problemas de tierras, exclusiones y seguridad. Disminuyó la violencia en las ciudades, retornó un sistema político de elecciones y ciertas estabilidades. Primer paso hacia la reconciliación. Negativas, exclusión de otros movimientos políticos, solo libertadores y conservadores podrían gobernar. Persistencia entre la pobreza y injusticia social. Este cierre político sembró la base para que en los años 60 nacieron las guerrillas, FARC, ELN, EPL y etc. En el año 1900 fue el quiebre de Colombia, en la historia de Colombia terminó la dictadura y comenzó el Frente Nacional y reprodujo la violencia entre los partidos. Sin embargo, no fue una paz completa porque dejaron sin resolver los problemas sociales que más tarde originarían nuevos conflictos armados. Bandoleros, también conocidos como la guerrilla, eran campesinos armados que no se desmovilizaron tras la violencia liberal y conservadora. En el año 50, muchos ya existían en las zonas rurales y algunos fueron las germes de la guerrilla. Las FARC surgieron de campesinos comunistas que se organizaron en repúblicas y independencias, y así como los campesinos también muchas guerrillas surgieron. Buenos días, hoy le voy a hablar sobre el Frente Nacional. El Frente Nacional fue un pacto firmado por liberales y conservadores con el objetivo de terminar la dictadura militar y devolver el poder a los partidos políticos. De esta forma, las minorías políticas y los grupos de la izquierda quedaron por fuera de la participación en el Estado, pues se limitaba la participación de cualquier fuerza que no perteneciera a la élite bipartidista. Las características fueron que se repartió la presidencia entre conservadores y liberales, alternando el poder por 16 años. Se creó la carrera administrativa para formar a los empleados estatales. Las instituciones se dividieron entre ambos partidos. Los gobiernos del Frente Nacional corresponden a las siguientes presidencias, que son Alberto Lleras Camargo, Guillermo León Valencia, Carlos Lleras Restrepo. Durante el Frente Nacional hubo cierta prosperidad económica, pero sin embargo la crisis política de los 70 demostró que el Frente Nacional no respondía a las necesidades del país, puesto que además los partidos negaban la participación de la mayoría de la población. Y por otra parte aumentó el armamento de los grupos armados paramilitares y
y narcotraficantes. Los principales movimientos de la política fueron la Alianza Nacional Popular, formada por el general Rojas Pinilla, y el Frente Unido, fundado por el sacerdote Camilo Torres y otros sectores que impulsaron el expansionismo. La oposición armada fue influenciada por la Revolución Cubana, así que muchos grupos de la izquierda apoyaron la creación de las guerrillas como el ELN y el M-19, sumándose a las FARC y el EPL. Estos grupos buscaban, entre otras cosas, una reforma agraria para disminuir la desigualdad y derrocar a la oligarquía que consideraban los culpables del país. Muchas gracias por ver y suscríbete para un nuevo video.